¿Cómo ves tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí, divirtiéndonos y conociendo más de esto. Tú me dices. Pues es un tema inédito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo, les saluda. Esto es programa especial, eslabón informativo de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias por su preferencia. Hemos arrancado ya este programa hace algunas semanas. Estamos dedicándole tiempo a diputados locales, diputados federales, senadores, también a gente que está involucrada con la justicia y lo que usted nos está pidiendo. Así que el día de hoy nos da mucho gusto que aquí esté con nosotros. Le voy a comentar un poquito de la ficha curricular. Él es ha desarrollado profesionalmente, lleva 23 años en el servicio en el Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como oficial administrativo, actuario, secretario de juzgado de distrito en materias mixtas, semiespecializada y especializada, así como secretario de estudios y cuenta del Tribunal Unitario y colegiado del circuito. Desde el 2017 es magistrado de la cuenta sesión del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, especializada en responsabilidades administrativas. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, cursa doctorado en Derecho Constitucional y Penal en esta misma institución, cuenta con un máster iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad Salamanca de España, entre otros estudios, diplomado en Argumentación Jurídico de la Universidad de Alicante, allá en España también, capacitación en juicios orales, voz de las víctimas por la Universidad de Arizona y la Escuela de Gobierno y Transparencia Pública del Tecnológico de Monterrey, diplomado en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado Juicio de Amparo y bueno, actividad académica en el Instituto de la Judicatura Federal, extensión Puente Grande en Jalisco, también en el Instituto Electoral del Estado de México, en el Centro de Formación y Profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, ha sido presidente del Comité de Legislación en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, fue presidente e integrante del Comité de Igualdad y Trato de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y como usted lo está escuchando, una experiencia bárbara, con más de 23 años, con doctorado, y nos referimos al magistrado Víctor Alfonso Chávez López, que está con nosotros. Qué gusto que estés aquí en tu casa en Cadenas Radio. Hola Joel, muy buenas noches, muchas gracias por la anfitrionía, es un placer compartir este espacio contigo, con Cadena Política, pero sobre todo con tu auditorio. Muy bien, bueno, pues verdad, un estudioso de leyes, un abogado, doctorado, que desde niño dijiste yo quiero dedicarme a ser abogado. Pues fíjate que fue una inquietud que mi historia no es distinta quizás a la de muchas otras personas, pero pues de niño uno aspiraba a ser bombero, a ser doctor, futbolista en su momento. Entonces pues vas creciendo, fui creciendo, pues la vida me fue llevando y conociendo muchas experiencias, y resulta que cuando termino la preparatoria, al igual que muchos otros jóvenes, pues nos teníamos que decantar sobre qué es lo que queríamos hacer. En aquel momento me llamaba mucho la atención la ingeniería mecánica. Mis tíos, por parte de mi madre, se dedicaban al transporte, tenían su camioncito para hacer fletes, y en las vacaciones acudíamos a casa de mis abuelos, y ahí pues conocí la pinza, el desarmador, la llave, las medidas y el saber arreglar una llanta y parte de la mecánica, y eso me llamó la atención y generó que en algún momento pudiese yo tomar en consideración estudiar la carrera de ingeniería mecánica. Sin embargo, mi padre es abogado
y también me llamaba mucho la atención el tema de las ciencias sociales. Y una cuestión que me marcó mucho en mi vida y que fue lo que permitió decantarme por la licenciatura en Derecho fue que en alguna ocasión lo acompañé a un juzgado, tendría yo que en aquel entonces 15, 16 años, y me tocó ver por primera vez en vivo y a todo color un careo entre dos personas. Entonces sentir la energía, la adrenalina de ese careo, de cómo participaban esas personas, de poder detectar el comportamiento de los contendientes en esa diligencia y del actuar del personal jurisdiccional, del juzgador, de la secretaria que tomaba nota y del personal que los auxiliaba, pues fue algo que se me quedó muy marcado y fue un aliciente para poder decantarme yo en el área de ciencias sociales y opté por estudiar la carrera de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y de alguna manera pues sí influyó la actividad laboral que tenía mi señor padre, que todavía sigue desempeñando y que permeó y sí marcó mi vida para poder tomar una decisión de ese calado. Pero sí que padre, y también que en el momento que dijiste, bueno, yo soy de aquí, que eso también resulta interesante. ¿Eres nacido aquí en Toluca? Soy mexicano, nacido en el Estado de México, en Toluca, hijo de Alfonso, originario del estado de Hidalgo, de familia de labradores, dice Cervantes en el Quijote, y de parte de mi madre también, de Libia, cuyos padres o mis abuelos también son familia de labradores, venimos de familia de labradores, y entonces pues conocemos lo que es el esfuerzo, el trabajo diario, el trabajo de campo, y vicisitudes de la vida propiciaron que mis padres se conocieran y vinieran a radicar a la ciudad de Toluca, más o menos ahí por los años 70, te estoy hablando del año 72, 73, que llegaron ellos a radicar a Toluca ya como matrimonio, y en el año 75 fue cuando nací en la Policlínica, que está ahí pegadito a la Alameda, como claro. Muchos de los radioescuchas, yo creo que pues pisamos ese hospital para el natalicio, ¿no? Muy bien, entonces te tocó que el kinder, ¿en dónde estuviste en el kinder? Fíjate que el kinder lo cursé en la escuela Montessori, que está ahí en el centro de la ciudad de Toluca, sí, claro. En la calle de Matamoros, de Monjitas. En aquel entonces mis padres vivieron en un departamento que está a un par de cuadras de la escuela, entonces pues para mis... Era la costumbre, en la escuela más cerca. La escuela más cercana estaba prácticamente a 2 cuadras, ¿no? Entonces pues mi vida de niño se desarrolló en la zona centro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ubico muy bien cómo está distribuida la ciudad de Toluca en ese primer cuadro de los negocios que había, algunos que se conservan, otros ya se transformaron, algunas edificaciones también pues todavía siguen sobreviviendo, algunas ya no, y pues bueno, pues no ha escapado la ciudad de Toluca con la vorágine de la modernidad y de... ¿Y la primaria dónde fuiste? La primaria empecé ahí mismo en el Montessori, pero después mis papás con esfuerzo pudieron comprar una casita en aquel entonces en las afueras de la ciudad de Toluca, y pues obligó a que nos mudáramos de escuela, y la primaria, estudié parte de la primaria en el Instituto México de Toluca, que está ahí en las calles de Rafael M. Hidalgo y Venustiano Carranza. Ahí fue donde cursé la primaria y también la secundaria. Entonces, pues, le tengo un enorme cariño a esa escuela. Soy marista, como dice el lema. Y pues también marcó un hito en mi vida, no solamente personal, sino también en convicciones. ¿Secundaria? Ahí mismo en el Instituto México. ¿También? ¿Y la prepa entonces? La prepa, ya con el paso de los años, me fui a la prepa Morelos, a la prepa José María Morelos, que estaba en Avenida Hidalgo, antes de llegar a lo que es ahora la Excama de Piedra. Uh-huh. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer grandes personas, grandes maestros, grandes amigos, y pues un esquema totalmente diferente al que escolarmente tenía yo como antecedente, pero fue una gran experiencia de vida la preparatoria. Y de ahí pues dimos el paso a la universidad, que está a un par de cuadras, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahí pues, la primera selección, pasar la primera prueba, que era el examen de admisión, y que siempre bien competitivo ha sido leyes.
Pues una de las carreras con más demanda siempre ha sido Derecho. En aquel entonces recordarás que el esquema de la preparatoria se dividía en bachilleratos. Sí. Y dependiendo de la carrera que uno, o la orientación profesional o vocación profesional que como alumno se sentía uno identificado, pues podía optar por el área de ciencias médicas, de la salud, matemáticas o ciencias sociales. En aquel entonces pues opté por ciencias sociales porque ya me había decantado por estudiar Derecho. Y el examen de admisión y el proceso para ingresar a la facultad pues era precisamente ese, ¿no? Generar un examen de escrito de admisión, que me acuerdo perfectamente fue en la segunda planta del edificio nuevo que se le conoce de la facultad. Ahí fue donde llevé a cabo mi examen de admisión y al igual que muchos otros jóvenes, pues bueno, tuve la fortuna de ingresar a la universidad y ya estando ahí, pues bueno, pues adentrarme más a este maravilloso campo del derecho. Es una emoción total, ¿no? Porque llegas ahí, presentaste desde que te formaste, de que subes, que te dicen dónde, en qué salón tu examen, y cómo vas pasando las aulas y vas imaginándote tantas cosas, y ya estás en tu examen, y terminas, lo concluyes, y en ese momento te visualizabas como magistrado, como juez, como qué pasaba por tu cabeza, independientemente de que obviamente había que pasar el examen, pero tú ibas seguro porque habías estudiado para ello, pero ¿cómo te imaginaste que hasta dónde podría llegar tu posibilidad en derecho? En ese momento yo no tenía claro ser magistrado. En aquel momento yo lo que quería era estudiar, ser un abogado reconocido. En aquel entonces mi idea y mi ilusión era generar un despacho, un corporativo jurídico amplio, grande, y ese fue mi primer proyecto de vida. Pero pues los accidentes de la vida me llevaron a la función jurisdiccional. Te estoy hablando que iría yo más o menos en tercero o cuarto semestre de la carrera, cuando en un tribunal colegiado, en el entonces primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, empezaban a implementar las tecnologías de la información y empezaban a llegar las primeras computadoras. Sí. Y pues como tradicionalmente se utilizaban aquellas máquinas Olimpia grandes de teclas. Claro, y que había que pegarle duro y de dedazo, si es que no sabíamos taquimecanografía, ¿no? Para que pudiese muy bien pasar todas las copias para ustedes, es, ¿no? Y las minutas. Entonces fue una experiencia muy padre porque me tocó conocer esa parte tradicional, si me cabe la palabra, si cabe el calificativo, pero también empezar a utilizar las tecnologías de la información, las primeras computadoras, para la función jurisdiccional. Y el secretario de Acuerdos, Fernando Lamas, si nos está escuchando, a quien le mando un saludo, me dio la oportunidad de empezar a hacer mis prácticas profesionales ahí, y mi función era precisamente pues generar los reportes a través de la computadora y buscar las tesis que ya venían, empezaban a sistematizarse en un CD-ROOM. Imagínate. Que eran todos los precedentes que se iban generando de la novena época en aquel entonces, te estoy hablando de 1994 aproximadamente, y mi tarea era esa, auxiliar a la Secretaría de Acuerdos en buscar tesis o jurisprudencias que se iban generando en la Suprema Corte o en las salas o los tribunales colegiados de circuito. Entonces ese fue mi primer contacto y tenía oportunidad también de empezar a teclear la redacción de acuerdos, la costura de los expedientes y toda esa actividad. Y la verdad me emocioné, me gustó mucho, que de todos los compañeros que fuimos a hacer nuestras prácticas profesionales, fui el único que me quedé. Y me gustó el ambiente, me gustó la forma en que se expresaban los abogados sobre los asuntos que tenían que resolver, el intercambio de ideas, cómo estudiaban las figuras jurídicas, y eso fue lo que me enamoró. Eso fue lo que me enamoró, me sentí muy identificado y me gustó tanto que empecé a involucrarme un poquito más en las tareas de aquella oficina. Y primero pues ya no solamente era hacer acuerdos de machote como tradicionalmente se lo llaman, ¿no? Que era que las copias y demás, sino que empecé a utilizar otro tipo de elementos como era el famoso stencil. Ah, cierto. El famoso stencil, a prepararlo, sin dejar de lado el tema de las computadoras. Entonces, pues fue una transición muy bonita, muy interesante,
porque cuando se descomponía la impresora, pues había que echarle ahí un poquito de mecánica, y si se descomponía la máquina de escribir, pues con una aguja, ya que había que hacerle todo, porque pues el trabajo había que sacarlo, ¿no? Entonces me fui involucrando poco a poco en el trato hacia los justiciables, en el trato hacia los abogados, y ese fue mi primer contacto con el servicio de procuración de justicia en un tribunal colegiado de circuito, que conoce básicamente de los juicios de amparo en aquel entonces en materia civil y en materia de trabajo. Así que te apasionó más que escritorio, pues hacerlo ahora sí como decimos en el argot deportivo, en el terreno de juego, ahí, exactamente ahí. Y donde que te tocó también una etapa de transición con la innovación que afortunadamente salió de aquí, que la tenemos hoy en todo el país, de los juicios orales, que también es otra parte bien interesante, ¿no? Esa es una parte súper interesante, ya con el devenir de la profesión, y después de estar por otros puntos de la República, porque ya una vez que me titulé, tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ahí fue donde inició mi carrera judicial como actuario y después como secretario. Y posteriormente, pues, toqué puertas en el estado de Jalisco y estuve trabajando en aquella entidad federativa, en Puente Grande, Jalisco, en Zapopan, en asuntos de índole penal. Nada sencillo el panorama, Nada sencillo el panorama. Porque te fuiste de Morelos, que también es bien interesante todo lo que se vive ahí, y luego te vas a Jalisco, donde, bueno, de ahí fue la primer fuga del Chapo. Así es. Y un poquito antes, fíjate que también estuve trabajando en el oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, estaba la sede de un juzgado de distrito, que pues debo confesarte que fue una experiencia profesional y personal maravillosa, y que también pues marcó una etapa y un hito en mi carrera, porque son circunstancias totalmente distintas a lo que se vivía en Toluca, totalmente distintas a lo que vivía en la ciudad de Cuernavaca, pero llegar al oriente del Estado de México me permitió conocer no solamente la infraestructura urbana, sino la forma de vida y conocer los problemas que vive nuestro estado en esa urbe. Esa parte del oriente pues me permitió conocer Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Texcoco, Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tepetlispa, Catzingo, los volcanes, la zona de los volcanes, y evidentemente conocer la gastronomía, pero sobre todo conocer la configuración social y la necesidad de justicia de los pobladores de aquella zona. Posteriormente, por invitación de un juez que llegó a Ciudad Nezahualcóyotl, él era del estado de Jalisco, lo readscriben y me hace la invitación para llegar a Puente Grande, Jalisco. Entonces también fue otra experiencia, porque pues es un estado con una biodiversidad fabulosa, y ahí empecé a conocer asuntos de mayor calado. Claro. Y trabajar a unos minutos del Centro de Readaptación Social Federal número 2, que es el de Puente Grande, y llevar a cabo las diligencias y tener contacto con las personas que estaban procesadas en aquel momento, pues me formó también una madurez no solamente profesional, sino también humana, y conocer otro tipo de necesidades, otro tipo de realidades, otro tipo de sociedad, y la visión que tienen también de pedir justicia cuando un familiar está detenido. Entonces pues fue una experiencia fabulosa y de madurez, porque también salir de casa siempre permite tener una visión más amplia, valorar lo que nuestros padres con su esfuerzo sacrificaron para que los hijos fuéramos hombres de bien, y esa experiencia pues la verdad también me dio una fortaleza y una madurez profesional que el día de hoy pues agradezco, y que procuro transmitir con las personas que colaboran conmigo. Y posteriormente regresé a la ciudad de Toluca. También después, por vicisitudes de la vida, tuve la oportunidad de regresar a la ciudad de Toluca y me incorporé al juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales, con un juez a quien conocí en mis inicios. En aquel entonces él era secretario del tribunal colegiado donde llegué a hacer mi servicio social, y me toca coincidir ahora, siendo él el titular del juzgado y tu servidor como secretario proyectista, secretario de estudio y cuenta de ese juzgado de distrito. Entonces pues eso también me permitió
fortalecer mi experiencia a nivel federal, a nivel local, y aunque ya no me tocó trabajar de manera directa el tema de los sistemas orales y acusatorios, pues tuvimos que ponernos a estudiar y a estar en contacto con las nuevas figuras procesales. En aquel entonces pues se generó una gran sinergia en torno a este nuevo sistema penal, bueno, llamado en aquel entonces nuevo sistema penal, ¿no? Y involucrarse con los temas de convencionalidad, de constitucionalidad, y pues después de esa reforma de 2008 me parece que se ha avanzado. Hay cosas que siguen en debate y que siguen en estudio, pero precisamente de eso se trata, ¿no? Que los juzgadores nos adaptemos y comprendamos las nuevas realidades, y con base y siguiendo los lineamientos de los estándares internacionales en protección de derechos fundamentales. Bueno, la diversidad que se ven de los problemas que se atienden, si tan solo en el Estado de México podríamos ver 3 grandes grupos: la zona oriente, así es, ¿no? Y la zona metropolitana de este otro lado, con Naucalpan, Tlalnepantla y todo este otro lado que también es otro mundo, y el Valle de Toluca, que sí está un tanto bien definido, que a partir de hasta el sur, que bueno, también es otra problemática. Y ahora si lo vemos a nivel nacional, bueno, pues es lo mismo, hay variedad de todo, pero aquí lo interesante es de que al final de cuentas la ley es para todos, es la misma para todo el país, pero sí habrá sus bemoles y sus situaciones particulares en cada estado, porque cada estado es libre y soberano y tiene también su constitución, ¿no? Pero la magna pues la a nivel nacional, y entonces hacer que valga todo no debe ser nada sencillo, es una situación, porque hay que saber las leyes estatales, las leyes federales, y luego en las situaciones muy particulares que el derecho civil, el penal, el judicial, el laboral, en fin, todo lo que ustedes manejan, que es un universo total, ¿no? Cada región de la República Mexicana tiene sus particularidades, y la evolución y la dinámica social pues ha generado que se generen infracciones administrativas, tipos penales y demás. Uno de los problemas que teníamos en aquel entonces era precisamente la diversidad de los criterios que se generaban al interior de los tribunales. Uh-huh. Y una de esas causas fue la que dio pauta a la creación de lo que hoy conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplica en toda la República y en todos los órganos jurisdiccionales a nivel federal y a nivel local. ¿Cuál fue el propósito del legislador? Pues precisamente unificar los criterios procesales con el fin de hacer la justicia más expedita, más pronta, y dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos. Y eso permitiría eficientar, y ha permitido eficientar muchos la agilidad de los procesos. Como toda obra humana, bueno, siempre hay cuestiones que mejorar, que son perfectibles, pero fue un gran paso en materia federal, en materia nacional, la implementación de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Se pidió opinión de los juzgadores, de la academia, de la sociedad, y fue un trabajo titánico que a la distancia, pues bueno, sigue vigente. Tan es así que eso también motivó al legislador a generar ya un Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la especialidad y la especialización en cada una de las áreas ha sido un factor importante, y que el legislador ha tomado en consideración para optimizar la procuración y la administración de justicia. Es cierto que cada región tiene sus particularidades, y en el caso del Estado de México, como bien lo comentabas, podemos identificar varias regiones o varias microrregiones. Sí. Y el impacto de los delitos dependerá de muchos factores. Evidentemente la población, desde el punto de vista de la sociología, cuáles son las características de esa sociedad o de esa población en un determinado territorio. Si nos vamos al sur encontraremos otro tipo de sociedad. ¿Por qué? Sí. Porque la geografía, el clima, la flora, la fauna es diversa. Si nos vamos hacia el norte encontraremos un territorio un poquito más árido, con otra geografía, otro ecosistema diferente, con un ecosistema social, económico y político totalmente distinto. Pero
¿En qué son parecidos o qué es lo que nos une? Hablando de justicia, pues precisamente eso, el impacto de el papel que tienen los juzgadores en la vida diaria de los ciudadanos, la responsabilidad que como juzgadores tenemos al momento de aplicar la ley. El del norte, el del sur, el del oriente y el de poniente tienen una misma preocupación: la seguridad jurídica, la seguridad de su patrimonio, su trabajo, cuidar su negocio, y todos, independientemente de la calidad, de la posición económica en la que tenemos, todos necesitamos de esa certeza jurídica para podernos desarrollar como personas, para poder potencializar nuestros negocios. Y es ahí donde el trabajo de los juzgadores encuentra un papel fundamental en nuestras vidas, inclusive en la modalidad. Y esto es importante porque por muchos años se veía a los juzgadores como personas inalcanzables, como personas de otro planeta, ¿no? Y alejados de la realidad social, ¿no? Había gente, o hay gente todavía, justiciables, ciudadanos, que se tienen que trasladar un par de horas con sacrificio de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de dejar sus actividades económicas, para hablar con el juzgador que tiene en sus manos su patrimonio, su vida, su proyecto de persona, la autonomía de la voluntad de desarrollarse en dignidad en una sociedad que cada vez es más compleja. Entonces, esa ecosistema, como bien lo llamas, de sociedad, pues el juzgador tiene que estar atento y ser muy sensible a esas necesidades, pero la aplicación de la ley tiene que ser de manera objetiva, de manera imparcial, de manera independiente, con respeto a los derechos humanos, con respeto a la dignidad de las personas y con respeto a lo que hay documentado en ese expediente y que el juez tendrá que resolver, pero tendrá que hacerlo de manera empática, con un sentido humano, con perspectiva de género, sensibilizándose de lo que tiene en sus manos, y leer con muchísimo cuidado, pero no leer por leer, leerlo desde el punto de vista de entendiendo el contexto y el contexto en el que se desarrolla esa persona y de cómo se generaron los hechos sobre los cuales va a juzgar. Entonces, ¿qué queremos decir? Que las necesidades de justicia son universales. Como servidores públicos tenemos esa obligación de ser sensibles, empáticos, congruentes, pero sobre todo humanos, Joel. Claro. Humanos. La sociedad está ávida de contar con jueces empáticos, de puertas abiertas, de jueces sensibles a una realidad que se vive todos los días en la calle. Mucha gente se preguntaba si era necesaria o no una reforma judicial, y vemos que pues sí ha habido actualizaciones y se realizan, reforma a la Constitución en tal artículo, en tal párrafo, en tal inciso y todo, y es algo que se va dando normalmente porque así la actualidad lo está exigiendo. Esta reforma, por llamarlo de alguna forma, tendrá hoy en día pues ya tiene todo el escaparate y todo, pero sí se venía haciendo, aunque ahora se va a hacer con un mayor grado en cada una de las áreas, y de manera, digamos, genérica. O sea, viene una reforma importante que ya se tenía, era necesaria. ¿Tú cómo lo ves? Mira, en las últimas décadas nuestro país ha sufrido varias reformas de gran calado. La justicia penal, la justicia en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia de transparencia, la de 2011 en materia de derechos fundamentales, la del sistema anticorrupción por ahí del año 2015, y ahora estamos en esta nueva etapa de reestructuración y de reconfiguración de un poder judicial. Todos los cambios son buenos, todos los cambios son positivos. Siempre vamos a encontrar resistencia al cambio. Sin embargo, si nos concentramos en las prioridades nacionales, en las prioridades de la población, pues tendremos que buscar el cómo sí. Ha habido opiniones en contrario, que unos están a favor, otros en contra, que se necesitaba, pero no de esta manera. Me parece que
como sociedad y como servidores públicos debemos buscar el cómo sí. Nuestro país requiere cambios y de construir viejos usos y costumbres y dar paso a la construcción de instituciones que estén a la altura de las necesidades que la sociedad reclama. Esta es una gran oportunidad para que la sociedad, por primera vez en la historia de nuestro país y del que no hay antecedente a nivel mundial, fíjate nada más, pueda integrar y participar en la construcción de uno de los 3 poderes de la nación. Claro. Estamos acostumbrados a participar en las elecciones para elegir al titular del Poder Ejecutivo, a quienes van a ocupar los escaños en la Cámara de Diputados, pero nunca en la selección de jueces y magistrados. Y sobre todo que ahora con esta reforma va a conformarse por primera vez un tribunal disciplinario. Entonces, la participación ciudadana en este proceso judicial pues es importantísima, porque va a permitir también conocer a las personas juzgadoras que van a estar en esas sillas y que van a tener en sus manos la vida, el patrimonio, el desarrollo integral de la persona, la protección de los derechos fundamentales en todos y cada uno de los asuntos que se requieran. Me parece que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad para poder integrar y participar en la integración de uno de los 3 poderes de la Unión. Y tiene sus características muy particulares porque, a diferencia de las elecciones tradicionales, donde vinculamos a un candidato con uno o varios partidos políticos, sí, en este caso no hay intervención de partidos políticos, y esa es una característica importante y que se necesita resaltar. Con esta reforma se han generado muchas opiniones al respecto y se han generado confusiones en la sociedad, pero es importante destacar esta parte, que las personas que son candidatas a formar parte de los juzgados de distrito, de los tribunales de circuito, del tribunal disciplinario, no están avalados ni están respaldados por un partido político. Otra de las características es que tampoco está permitido el financiamiento público ni el financiamiento privado. Es el propio candidato quien de su peculio erogará y cubrirá los gastos de campaña. Sí. Y evidentemente con las reglas de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral ha implementado para cuidar algo muy importante: la independencia, la imparcialidad y la objetividad de que el juzgador debe estar revestido cuando haga su función. Entonces, esta es otra característica importantísima, la forma en que se están llevando a cabo la promoción de las candidaturas de esas personas que aspiran a ser juzgadoras. Este tiempo que te ha dado la vida te está poniendo en un momento que puedes sumarte a esta pues gran transformación que está viviendo el país, en el sentido de también con esta reforma judicial. ¿Qué propondrías tú para que se mejorara en los rubros que tú has manejado? Mira, pues hay muchos aspectos en los que podíamos abundar, pero me voy a concentrar en 3. El primero, evidentemente, es la capacitación. La capacitación constante no solamente de las personas juzgadoras, sino también de los equipos que los apoyan, de sus secretarios, de sus actuarios y de su personal operativo. Yo soy un fiel creyente de que la educación continua, la educación constante, la preparación es un factor fundamental para impulsar no solamente el desarrollo del país, sino específicamente también el desarrollo del Poder Judicial Federal en este caso. Otro eje que yo propongo es generar las sentencias con lenguaje ciudadano y fortalecer la garantía en la protección de derechos humanos y los asuntos con perspectiva de género. Vivimos en un país con un constante cambio social, sí, donde las alertas de género están al día, donde las políticas de género necesitan fortalecerse, y ese es otro aspecto que me parece que tenemos que fortalecer y terminar de desarrollar al interior, no solamente del Poder Judicial, sino de en cualquier instancia del aparato burocrático gubernamental, desde el punto de vista horizontal y desde el punto de vista vertical. Cuidar a nuestras mujeres, cuidar a nuestros niños, cuidar a los grupos vulnerables,
es una labor que tiene que ser una constante para que con lenguaje ciudadano hagamos de nuestras sentencias impactos en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. El proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos también debe generarse una empatía hacia el interior de los órganos jurisdiccionales. Cuidar a nuestros colaboradores, fortalecer y ser empáticos con la vida de nuestros colaboradores también es un aspecto importante, Joel, porque se deja muchas veces de lado. Lograr una conciliación entre la vida laboral y la vida familiar para mí es fundamental. No podemos hablar de protección de derechos fundamentales si no protegemos los derechos fundamentales de las personas que nos rodean y que colaboran y coadyuvan con el juzgador en su labor cotidiana. La mayoría de los órganos jurisdiccionales están integrados por mujeres. Sí. Entonces, tenemos que poner especial atención en las políticas de integración familiar y de sana convivencia. Otro factor importante es, y que va de la mano con lo que estamos platicando, que creemos crear servidores públicos empáticos, que tengan una salud mental y emocional que les permita desarrollarse no solo como personas, sino también como seres humanos, como servidores públicos. Y yo creo en este tipo de acciones porque cuando un ser humano está bien en su casa, está bien consigo mismo, el trabajo que se le encomiende va a ser de primera calidad. Y en eso también nos tenemos que enfocar. No podemos dejar al lado lo que le pasa a nuestros colaboradores más cercanos. No los podemos ver como personas de segundo o tercer nivel. Son personas al igual que nosotros, con necesidades, con sentimientos, con preocupaciones. Entonces, trabajar en la inteligencia emocional me parece que es fundamental. Y aquí yo me sumo porque actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa, sí, aquí, por conducto del magistrado presidente Gerardo Becker, a quien le mando un saludo, pues nos hemos preocupado porque las personas servidoras públicas pues vivan en un contexto laboral sano, que les permita precisamente desarrollarse como personas y buscar ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y otro punto es el de la inteligencia artificial y el dictado de nuestras sentencias. Me parece que los tribunales tenemos todavía una deuda. No basta con redactar sentencias con lenguaje ciudadano, sí, con perspectiva de género, sí, con visión de grupos vulnerables, también, Joel. Pero las sentencias actualmente me parece que se han dictado con un rigor todavía que le falta un toque social. Sí. ¿Y a qué me refiero? Que las sentencias que dicten los juzgadores sean puntos de estudio y de análisis para promover políticas públicas. ¿Por qué? Porque los juzgadores no podemos estar alejados ni ser indolentes de lo que ocurre en nuestra cotidianidad. La prevención en cualquier área es un área en cualquier área de la vida es un aspecto que tenemos que cuidar y que tenemos que promover. La prevención de la corrupción, la prevención del delito, la prevención en la violación de derechos fundamentales. Y me parece que estudiar las sentencias y redactar sentencias con una visión pública no solamente abonará un buen servicio de administración de justicia, sino que permitirá coadyuvar con las otras instancias gubernamentales en detectar qué es lo que está pasando en cada área de la cotidianidad para que sea el legislador, para que sea la autoridad a quien le corresponda, recoger ese sentimiento social que se traduce en nuestras sentencias para poder generar políticas públicas que coadyuven a un mejor desarrollo social en nuestras ciudades, en nuestro país, en la empresa, en el trabajo, en la oficina, en el campo. Y el uso de las tecnologías de la información evidentemente favorecerá a eficientar la función jurisdiccional, implementar inteligencia artificial en aquellos procesos que permitan ser más ágiles, no solamente en el trámite de los asuntos, sino permitirle al justiciable seguir de manera directa y en tiempo real cuál es el trámite de su expediente. Es cierto que falta mucho que trabajar, es cierto que hay regiones alejadas del Estado o del país
donde la tecnología todavía no ha llegado, y una de nuestras obligaciones es reducir esa brecha digital para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a ella. Pero eso sería en una segunda etapa, pero como como inicio y como primera etapa, pues implementar en los procesos judiciales, en los procesos administrativos, en el trámite de los asuntos, inteligencia artificial que optimice el trámite y desarrollo de nuestros juicios. Pues sí, y para que todo esto, propuestas que estás tú comentando, pues la invitación es para que la gente en primera se informe a través del INE y del IEM quiénes son los candidatos, ahí hay mucha información, y la segunda, que acuda a votar, que mucho se dice que después se queja la gente, bueno, pues te quejas de tu presidente, pero cuando te dijeron que fueras a elegir, no fuiste ni siquiera a votar por el otro para que le dieras oportunidad. Entonces, ese también es un asunto bien interesante, que la gente en verdad acuda. Sé que es un proceso inédito, un proceso más complicado por el número de boletas y todo lo que van a tener, pero que acuda, ¿no? La participación ciudadana es importante, y si bien es que parece compleja esta elección, lo cierto es que no es tan complicado. El Instituto Nacional Electoral y en su momento el Instituto Electoral del Estado de México, pues se han preocupado en socializar y hacer más dócil la forma en que como ciudadanos podemos acudir a las casillas a sufragar para elegir a las personas juzgadoras. Yo lo veo de la siguiente manera, mi querido Joel, que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad para intervenir en este tipo de ejercicios democráticos, donde la justicia se está democratizando, pero sobre todo que sirva de ejemplo que se puedan hacer campañas con muy poco dinero. Claro. Con muy poco dinero, porque es una campaña 100% orgánica, 100% digital, y eso no tiene que ver con la calidad de la propuesta, con la calidad de la persona que aspira a ser juzgadora, y que podemos comunicar de manera dócil, de manera fácil, de manera empática con la ciudadanía, qué es lo que hace un juzgador y cómo puede acudir a votar por cada uno de los cargos que están en la boleta, ¿no? Entonces, pues el llamado es que a la ciudadanía que salgan a votar, que voten por quien les convenza, que voten por la persona que consideren que es la más idónea y la más preparada para poder ocupar una silla de juzgador, que no es una labor fácil, se requiere de mucho estudio, de experiencia, de preparación constante, pero sobre todo de gran sensibilidad humana. La experiencia se debe traducir en la sensibilidad humana y se debe transmitir en sentencias que no solamente van a impactar en la vida de ese justiciable, sino que van a impactar en una comunidad, Joel. Van a impactar en nuestra ciudad, con nuestros vecinos, en nuestro patrimonio. Entonces, es una oportunidad y un ejemplo que podemos dar al mundo de civilidad política, de civilidad democrática, en esta nueva etapa de construcción de un nuevo poder judicial. Magistrado Víctor Alfonso Chávez López, ¿algo más que desees agregar aquí en tu casa en Cadenas Radio? Pues agradecer la invitación de Cadena Política, de Cadena Radio, de tu anfitrionía, agradecer a tu auditorio por la oportunidad de acercarme a ellos, invitarlos para que el próximo 1 de junio acudan sin miedo y con la convicción de que tenemos en nuestras manos la oportunidad de construir un poder judicial renovado, un poder judicial fortalecido, pero sobre todo un poder judicial con sentido humano, con sensibilidad, de puertas abiertas, de manera transparente. Eso es lo que necesita nuestro país, eso es la necesidad de justicia que requiere la sociedad. Por eso yo invito a los ciudadanos a que conozcan las propuestas de todas las personas que son candidatas en cualquiera de las materias que hay, civil, penal, administrativo, en materia de trabajo, y que voten por las personas que tienen experiencia, que crean que tienen la capacidad profesional, la capacidad humana, pero sobre todo un alto sentido de la ética, de la responsabilidad en el servicio público, Joel.
A ti la gente te va a encontrar con el nombre de Víctor Alfonso Chávez López, ese que ponen colores y ponen números, ¿no? ¿Cómo te va a encontrar a ti? Esta es una de las características importantes de esta elección. A los candidatos se nos asignó una boleta. En el caso de tu servidor, que aspira a ser juzgador en materia, como magistrado en materia penal federal, la boleta va a ser de color rosa y se nos asignó a cada candidato un número. En el caso de tu servidor le tocó el número 17, entonces cada candidato tiene un color de boleta y un número asignado. Entonces, pues aquí el exhorto a la ciudadanía y a tus radioescuchas es de que pues escuchen las propuestas, identifiquen al candidato, identifiquen el cargo al que aspira y en consecuencia el color de la boleta en el que van a aparecer como candidatos y el número. Son 3 elementos importantes: el color de la boleta, identificar al candidato, sí, y el número asignado, que va a aparecer por su apellido paterno, apellido materno y sus nombres. Entonces, los ciudadanos podrán identificar el cargo, el apellido y el número que se nos asignó por el Instituto Nacional Electoral para que nos puedan identificar de mejor manera y la ciudadanía pueda acudir con certeza y con seguridad de que están votando por la persona que ellos consideran que es la idónea para ocupar cada una de las responsabilidades judiciales que están en juego. No se llaman distritos, pero bueno, ¿te toca Estado de México, algunas otras entidades o solamente Estado de México? Fíjate que aquí es importante hacer una aclaración a los radioescuchas. El Estado de México está dividido en 3 distritos electorales, sí, y esto es importante que lo sepamos para no generar confusiones y dar datos certeros a nuestros radioescuchas. El primer distrito corresponde a la zona oriente del Estado de México, el segundo distrito corresponde a lo que es el Valle de México y la parte norponiente del Estado, y a tu servidor se le asignó el distrito número 3, que corresponde a la parte norte del estado: Polotitlán, Soyaniquilpan, Atlacomulco, Temascalcingo, un poquito de la zona norponiente como es Tepotzotlán, Coyotepec, Teoloyucan, Huixpoxtla, un poquito arriba, y luego nos regresamos al lado de Chapa de Mota, Villa del Carbón. Abajito vamos a encontrar a Gilotzingo, Isidro Favela, más para acá Huixquilucan, Lerma y esta zona del Valle de Toluca, y de ahí hacia abajo, ¿no? Si nos regresamos a Atlacomulco del Oro, Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Gilotepec, Huixquilucan, y de ahí para abajo hasta llegar a la zona sur con nuestros amigos de Sultepec, Tepulpico, Tlatlaya, Bejuco, Zacualpan, Malinalco, Tenancingo, Tenango del Aire, el Moloya de Alquiciras, y bueno, y esa región que es sumamente hermosa de nuestro estado. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu tiempo, magistrado Víctor Alfonso Chávez López. Estaremos dando seguimiento a lo que vayas realizando y bueno, pues esperamos aquí próximamente en tu casa, en Cadenas Radio, Cadena Política. Pues muchas gracias, agradecer de nuevamente la anfitrionía de la Cadena Política, a Joel, a tus radioescuchas, por la oportunidad de escucharme, de conocerme y de estar cerca de tu auditorio. Muy bien, pues yo agradezco mucho a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden que estamos realizando programas especiales de Eslabón Informativo, lunes, miércoles y viernes de las 8 a las 9 de la noche, y pues gracias a la parte técnica y a David Telapa y a nuestro nuevo compañero, y bueno, pues aquí estamos atentos y dispuestos, así que nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias a todos por su preferencia. Cadena Política, 10 años haciendo historia en la comunicación. Hasta entonces.